buenos días, a ver si se oye. Damos inicio a esta mesa redonda, a este nuevo día, sábado, y vamos a empezar pues, dedicándoselo a la Virgen, rezándole, como reza el Ave María. Todos juntos, como estamos sentados. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decía que empezamos con esta mesa redonda titulada Soluciones cristianas a los problemas matrimoniales. El título ya dice mucho. En la conferencia anterior, ayer, el juez Requero, magistrado del Tribunal Supremo, y luego también en la siguiente mesa redonda en la que nos van a hablar don Ricardo, a quien saludo y agradezco su presencia, y don Mario, nuestro obispo, se va a hablar de la familia bajo el punto de vista doctrinal, humano, del pensamiento de la Iglesia. Y bueno, ahora nos toca en esta mesa hablar más en concreto de los problemas más prácticos que pueden surgir en los matrimonios y las soluciones desde la perspectiva cristiana. Cuando en el título se habla de soluciones cristianas a los problemas matrimoniales, bueno, pues ya se acota bastante. Primero, problemas. En la vida de toda persona existen problemas. Sin los problemas, a veces no seríamos capaces de crecer, afrontando problemas como damos lo mejor de nosotros. Por otro lado, no hablamos de problemas de pareja, sino de un tipo específico, que son los problemas matrimoniales. De una pareja que se ha prometido fidelidad para siempre, una pareja que normalmente tiene hijos, cuyos problemas ponen en riesgo la estabilidad de estos y también bueno, de los miembros de la pareja. Al hablar de soluciones, hablamos de resolver los problemas, no acabar sin más con un matrimonio porque ya no funciona. Esto sería la cultura del descarte, de la que tanto nos habla el Papa. No quita que en ocasiones lo indicado sea una separación, ya cuando pues, la relación es dañina. Y soluciones cristianas, lo cual no significa que solo lo que nos diga un sacerdote es válido, nada más lejos de la realidad, pero tienen que ser soluciones acordes, o al menos que no sean discordes con el Evangelio. Y pues el Evangelio nos invita a hablar de amor, de la alegría del amor, nos diría el Papa, es el título de la exhortación, Amoris Laetitia, también de la paciencia, de la cruz, de la entrega, en fin, van por ese camino muchas de las soluciones. Entonces, la sesión se desarrollará con la siguiente secuencia. Primero, cada uno dispondrá de un tiempo inicial de unos 30 minutos, bueno, 30 minutos una pareja, un matrimonio, y otros 30 minutos una persona separada que nos dará su experiencia, nos facilitará muchas claves de comprensión. Y después viene el turno de preguntas para el público. Las preguntas las presentaréis por escrito y se trata de indicar quién va dirigida la pregunta y formularla de manera concisa, con buena letra también, agradezco. Por tanto, empiezo presentando a los participantes. Primero, bueno, presentaré a los tres. Tenemos un matrimonio, José María Zavala y Paloma Fernández, casados y padres de 5 hijos, también padres de un libro, ¿no? que han escrito a medias, titulado Un juego de amor, el Padre Pío en nuestro camino al matrimonio, que ha tenido muy buena acogida. De hecho, bueno, pues lo tenemos aquí, ¿no? Aquí está. Ha tenido muy buena acogida, incluso ha sido traducido. Paloma, a la que tengo a mi lado, es ama de casa y documentalista. Es coautora del libro, pero sobre todo de los 5 hijos. Yo diría autora principal, porque siendo ama de casa, pues, en fin, ¿no? Ya veo que hay unas cuantas amas de casa presentes y no hace falta que les explique, madres de familia. Y luego tenemos a José María,
que aparte de ser licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra, ha ejercido el periodismo durante más de 2 décadas en títulos como Expansión, El Mundo, Capital, y ha escrito decenas de libros. Por un lado sobre temas históricos, pues sobre la dinastía borbónica, sobre la guerra civil, otros temas del siglo XX, y temas espirituales. Hay otro que ha tenido 15 ediciones, bueno, aquí está, sobre el Padre Pío también, Los milagros desconocidos del santo de los estigmas, con 15 ediciones ya en España, traducido a varios idiomas. Tiene otros títulos sobre el Padre Pío y sobre distintos temas espirituales. Y actualmente colabora con Iker Jiménez en Cuarto Milenio a cargo de la sección Páginas Secretas de la Historia y escribe cada domingo en el diario La Razón. Tenemos por otro lado a María Luisa Herár, que es casada, separada, casada a los 20 años, separada a los 33 y pues después de un proceso que duró unos cuantos años, más de los que hubiéramos deseado. Luego yo, como vicario judicial, precisamente me dedico a eso, a los procesos de nulidad matrimonial. Fue declarado nulo su matrimonio. Y es madre de 3 hijos, uno de ellos sacerdote, y abuela de 4 nietos. Bueno, uno de ellos está todavía en camino, pero ya es nieto, ¿no? Antes de nacer, pues la localización física no quita que sea ella abuela también de él. Ella dio inicio, bueno, después de separarse ya en los años 80, lo cual, bueno, si echamos un poco la vista atrás, nos damos cuenta de que entonces no era normal, sobre todo en determinados círculos sociales, en determinadas familias, pues era pues dar el campanazo y era pues muy duro, era sentirse solo, era que nadie te apoyase. Y después de 10 años sintiendo pues un llamado interior, dando largas, ya dice, diciendo no al Señor, pues dio inicio a Betania, y eso fue en 2007. Betania nace de esa herida, de esa profunda herida. He estado 9 años trabajando como hospital de campaña, atendiendo a mujeres que pasan por lo mismo. Atienden a 260 mujeres en la actualidad, en 12 grupos. Además está empezando un grupo para hombres. Y bueno, pues es una realidad que no tiene sede, no tiene página web, ni quiere tenerla. Que propone un proceso de sanación en 3 años, aunque la vinculación continúa después. Y se reúnen en casas disponibles de las mismas participantes. Tienen conciencia de que pues, al ayudar a sanar a una madre de esta herida, pues están ayudando a sanar a los hijos. Cada uno de ellos, bueno, la pareja por un lado, tiene una... Nos podemos, dado que sois 2, podemos dar el privilegio de tener un poco más de tiempo, pero bien, una media hora. Y otra media hora María Luisa. Después tendremos el turno de preguntas, así que doy la palabra a Paloma. ¿Sí? ¿Quedas tú? Bueno, primero quiero dar las gracias a todos los que estáis aquí y bueno, por habernos invitado. Y bueno, José María lo explicará mejor todo nuestro proceso y cómo ha sido, él lo explica mejor que yo, pero bueno, yo en la medida de lo posible pues os voy a transmitir lo que hemos vivido, ¿no? Nosotros venimos los dos pues de 2 nulidades que bueno, Ramón me imagino que tiene más experiencia, ¿no? y sabe lo que es eso, ¿no? Entonces pues por circunstancias tuvimos que poner en marcha nuestro proceso de vida cada uno, ¿no? Ya nos conocíamos y bueno, pues es verdad que es un proceso duro. En el caso del mío, pues fueron 2 años, en el caso de José María fueron más, pero bueno, la verdad es que en nuestro caso fue a raíz del Padre Pío que bueno, pues entra en nuestra vida, ¿no? Y la verdad es que cuando entra el Padre Pío, pues
todo cambia, ¿no? Y gracias a su intercesión, mi marido tiene una conversión el 5 de agosto del año 2009. Ya conocíamos al Padre Pío en el 2008, pero ahí es donde empieza realmente la conversión de los dos, ¿no? Es como en ese momento, pues él me pide que tenemos que vivir en castidad. Nosotros ya estábamos viviendo juntos desde hacía unos años, pero evidentemente pues no estábamos cara a Dios, ¿no? Y no estábamos en gracia de Dios porque llevábamos muchos años sin confesar y bueno, pues fue muy duro, la verdad. Fueron 9 meses viviendo como hermanos y fue pues decirle, vamos, siga al Señor para que pues nos ayudara en ese camino de poder casarnos como Dios manda, ¿no? En nuestro caso estaba muy claro que eran 2 matrimonios que no habían existido y insisto, fue muy largo y muy duro, pero gracias al Padre Pío que pues en ese momento estuvo con nosotros durante los 9 meses pidiéndole por favor que precisamente cuando íbamos a viajar a San Giovanni Rotondo a preparar el libro del Padre Pío, le pedíamos pues ir ya como novios, ¿no? Porque yo ya tenía la nulidad, pero José María pues no la tenía todavía y faltaba pues ese sí, ¿no? Gracias a Dios pues llegó un 5 de mayo de 2010 pues la nulidad suya y ya pudimos ir pues como Dios manda, ¿no? Y preparar toda la boda y bueno, pues hacer todos los preparativos pues con poco tiempo pero con mucha ilusión, ¿no? Entonces bueno, pues yo lo que quiero transmitir es que primero el Padre Pío es un santo que está hoy, o sea, que está vivo, que está haciendo muchos milagros. De verdad que merece la pena rezarle, hacerle la novena y bueno, pues no es que sea un mago ni nada de cosas raras, ¿no? Sino que es Dios el que hace el milagro, pero es un intercesor pues que ya lo dijo, que daría más guerra muerto que vivo, ¿no? A nosotros nos ayuda mucho en ese camino y nos está ayudando, la verdad, muchísimo cada día. Lo estamos viendo pues en las charlas que está dando José María sobre el Padre Pío, pues por correos electrónicos que nos llegan a través de un juego de amor y bueno, pues yo lo que quiero es lo que el Papa pues nos ha dejado en esta exhortación, pues esas personas que están viviendo como pues eso, con esa herida que hablaba el Padre ahora mismo, ¿no? Pues que hay que ayudarles, hay que acogerles en la iglesia, claro que sí, no son ningún apestados ni gente que quiera estar apartada, ¿no? Es gente pues que todos, nosotros hemos pasado por ahí y lo hemos vivido y se sufre mucho porque en nuestro caso, por ejemplo, sí comulgábamos, pero porque, claro, teníamos una dirección espiritual, estábamos viviendo como hermanos, entonces había un sacerdote que nos dirigía, ¿no? Pero hay mucha gente que a lo mejor pues no tiene esa gracia de Dios, ¿no? Entonces yo creo que hay que ayudarles mucho, hay que apoyarles dentro de la iglesia, hay que, pues si están en un proceso de nulidad, pues intentar pues encaminarlos, ¿no? Y que tengan esa dirección espiritual, adoración, que es muy importante, rezar el rosario todos los días, pues nosotros lo rezamos juntos cada día con nuestros hijos y bueno, pues intentar ayudarles y también un poco, o sea, con este testimonio es por los matrimonios que llevan años casados, ¿no? Y que a lo mejor no valoran el matrimonio pues como lo que es, pues que se den cuenta pues que las personas que hemos sufrido esta situación y hemos pasado por ello, pues valoramos bastante más, ¿no? Lo que es el matrimonio de verdad. Yo siempre he creído en él y creo, y aunque hayamos tenido esta herida o
este momento duro, ¿no? Pues que no se aparten de la Iglesia, porque la Iglesia es madre y bueno, siempre va a estar ahí. Y hay muy buenos sacerdotes que te pueden ayudar. Y no sé, creo que merece la pena, pues a lo mejor antes de llegar a un tema de separación o de nulidad, pues intentar darse una oportunidad, ¿no? Hombre, hay casos que no puede ser, o que es nulo completamente, pero bueno, que cada caso es distinto, lo ha dicho el Papa, o sea, hay que, no sé, hay que intentar ponerse en la piel de cada persona o de cada matrimonio, ¿no? Entonces, bueno, pues que con este testimonio, pues que la gente pues que lleva años casada, que lo valore, que las personas que de verdad, pues por una situación ya dolorosa, pues tengan que separarse, pues bueno, que también lo piensen, y las personas que se van a casar, pues los novios, que piensen el paso que van a dar, que es muy importante y es para toda la vida. Entonces, bueno, pues yo es lo que quiero transmitir con este testimonio nuestro de un juego de honor, ¿no? Y bueno, pues también que el Padre Pío nos ayuda mucho y que se animen a rezarle, que merece la pena. Tienes la palabra, José María. Sí, ¿se escucha? Bueno, pues suscribo al pie de la letra todo lo que ha dicho Paloma. Y la clave, ella la ha dado, ¿no? Es abrir el corazón a Cristo. En una sociedad que ha renegado de Cristo. Lo decía San Juan Pablo II, no os avergoncéis de Cristo, no sea que luego Cristo se avergüence de vosotros, o mejor dicho, de nosotros. Yo estuve 15 años sin pisar un confesionario. Lo tenía todo materialmente, un buen puesto de trabajo, trabajaba entonces en el diario El Mundo, un buen coche, una buena casa, hasta que el Señor, en su infinita misericordia, ahora que estamos en el año de la misericordia, me hizo ver, a través del Padre Pío, San Pío de Pietrelcina, canonizado, como sabéis, por Juan Pablo II en el año 2002, me hizo ver ese 5 de agosto, que luego me enteré yo que era la festividad de la Virgen de las Nieves, un día muy especial. Me hizo ver que me iba a condenar, que me iba derecho al infierno, si seguía como estaba. Y sobre todo, que me iba a llevar por delante a todas las personas que tenía a mi alrededor. Hubo un antes y un después de ese 5 de agosto de 2009 en mi vida. Yo estaba sumido en un proceso de nulidad matrimonial, casi 9 años, se dice pronto, casi 9 años, por una solemne promesa que le hice a mi madre en el lecho de muerte. Me abracé a ella y le dije: mamá, la víspera de su muerte, lo único que te pido es que cuando estés allá arriba te acuerdes de mí. Y ella, que era una mujer muy fuerte, me dijo: sí, pero tienes que intentarlo. Y yo supe enseguida a qué se refería. Tienes que intentar, puesto que estás convencido en conciencia, es muy importante subrayarlo, en conciencia de que tu matrimonio no ha existido a los ojos de Dios. Tienes que intentarlo. Aquello que fue una promesa, como digo, acabó convirtiéndose en un juramento ante Dios. Huelga decir que estuve muchas veces a punto de arrojar la toalla. Pero por todo lo que mis padres rezaron por mí y por lo que rezan desde allá arriba, creo firmemente en la comunión de los santos. Lo decimos, ¿verdad?, en el credo. Por todo lo que ellos rezaron por mí, el Señor, a través del Padre Pío, me dio esa oportunidad, esa segunda oportunidad en mi vida. Ese 5 de agosto tuve lo que se dice una conversión tumbativa, ¿verdad? Pero las conversiones son de todos los días. Lo dice Jesús bien claro, ¿no?
solo el que persevera se salvará. Y ese día el Señor me hizo ver, como digo, a través de la Santísima Virgen, por supuesto, Virgen de las Nieves, y el Padre Pío, que había irrumpido en nuestra vida un año antes, que si seguía como estaba me iba a condenar yo, pero sobre todo las personas, Paloma, todas las personas que yo tenía a mi alrededor, ¿no? Y a partir de ahí tuvimos una conversación, Paloma y yo, ese mismo 5 de agosto, en la que yo, a sus ojos, le parecía un alienígena, porque claro, después de estar 15 años sin pisar un confesionario, sumido en el fango, viviendo no al borde, sino en el abismo, estuve incluso a punto de suicidarme, metido en las garras del demonio. El demonio creía que tenía ganada mi alma, pero insisto, gracias a la infinita misericordia del Señor, mi vida dio un vuelco. Ese 5 de agosto rompí a llorar como un recién nacido, estuve casi 3 horas llorando sin parar y me pasó mi vida, toda mi vida, en un momento por la cabeza y lloré de haber ofendido a Dios durante tantos años y sobre todo con tanta indiferencia. Hubo un antes y un después. El Padre Pío había irrumpido en nuestra vida un año antes. Yo, por mi propia formación de mis padres, pues mis padres estaban, digamos, en medio del mundo, ¿no? Y para mí, los religiosos, pues formaban parte de otra historia, ¿no? Que no iba conmigo, ¿no? Es decir, los frailes, las monjas, ¿no? Yo tenía esa idea de que había que vivir en medio del mundo, ¿no? Y ¿quién me lo iba a decir a mí que cuando unos amigos nos invitaron a ver una película fantástica, se titula Padre Pío, producida por la RAI italiana, está en DVD, y yo le comenté a Paloma, cuando íbamos en el coche, Paloma, menudo rollo la película de un fraile que dura 3 horas y media, lo que hay que hacer por amistad. Ese era el estado de mi alma en aquel momento. Cuando yo empecé a ver esa película, yo noté ya que algo en mi interior se iba removiendo, ¿no? Pero me tocaba mi vanidad de periodista, ¿no? Los periodistas pensamos que lo sabemos todo, de casi todo, y no sabemos casi nada de casi nada. Y entonces yo me reprochaba, José María, ¿cómo es posible que no conocieras a este pedazo de santo que vivió en pleno siglo XX, ¿no? Porque de santos está llena la Iglesia, ¿no? Pero estamos hablando de un santo, ¿no? Que tuvo los estigmas de nuestro Señor Jesucristo en manos, pies y costado durante 50 años consecutivos de su vida sangrantes a diario, que te leía el alma, te ponías delante, de rodillas en el confesionario y te decía hasta el número de domingos que habías faltado a misa desde que hiciste la primera comunión, que tenía ese don de la bilocación, se paseaba por el mundo, ¿no? Y llegaba a rezar hasta 34 rosarios completos al día por una gracia especialísima. Aquellos fuegos artificiales fueron los que a mí, como periodista, me llevaron a escribir el libro del Padre Pío. Y cuando digo el libro del Padre Pío, lo digo con todas sus consecuencias. No es un libro mío, es un instrumento del Padre Pío para convertir a las almas en la sociedad de hoy, en una sociedad que ha renegado de Cristo. A partir de ahí, nos embarcamos en un viaje a San Giovanni Rotondo, donde vivió el Padre Pío, 400 kilómetros al sur de Roma, Paloma, nuestros hijos, con unos amigos, y fuimos tras las huellas del Padre Pío. Allí entrevistamos a personas octogenarias, alguna nonagenaria, una monja de clausura, Sor Consolata, testigo clave en el proceso de canonización del Padre Pío, que rompió la clausura para hablar por primera vez del Padre Pío en un libro. Y fuimos a ver a don Pierino Galeone. Don Pierino Galeone, hijo espiritual del Padre Pío,
curiosamente sacerdote diocesano, no religioso, al cual el Padre Pío curó cuando estaba desahuciado por los médicos después de la Segunda Guerra Mundial. Don Pierino estuvo 21 años al lado del Padre Pío. Fuimos a entrevistarle y estábamos sentados en una sala bastante más pequeña que esta. Don Pierino estaba sentado donde estoy yo ahora sentado y yo estaba justo enfrente, con mis dos grabadoras. Iba a hacer este libro del Padre Pío, creyendo que iba a ser un libro más que añadir a mi bibliografía, ¿no? Un libro en el que yo buscaba lucirme. Y cuando terminó la entrevista, don Pierino me dijo: José María, confiésate. Yo me había confesado la víspera con un obispo argentino jubilado que vive en San Giovanni Rotondo, el día anterior. Y por dentro dije claramente: tierra, trágame, ¿no? Y al mismo tiempo pensé: Señor, si en algo te he ofendido que yo no sepa, aquí estoy para pedirte perdón. Y acto seguido, don Pierino me dijo: ¿me vas a decir los pecados o prefieres que te los diga yo? Y empezó a enumerarme, con pelos y señales, fechas, nombres, situaciones, todos y cada uno de los pecados mortales que yo había cometido desde que hice la primera comunión con 6 años. Algunos de los cuales me había confesado la víspera, yo pensaba que había confesado, y otros, después de estar 15 años sin pisar un confesionario, pues había olvidado. A partir de ahí, yo salí, claro, de esa confesión que no veía absolutamente a nadie, ¿no? Eché a andar por un pasillo, sin rumbo, y cuando quise darme cuenta, había un obstáculo que me impedía seguir el paso. Alcé la mirada y me di cuenta que era el Sagrado Corazón de Jesús, señalándome su corazón de tamaño natural. Y ahí me quedé no sé cuánto tiempo, hasta que vino Paloma a avisarme de que nos teníamos que ir. El Padre Pío, como digo, cambió mi vida. Fue Jesucristo, evidentemente, a través del Padre Pío, ¿no? De este instrumento. Y ese 5 de agosto del año 2009 marcó, lo decía muy bien Paloma, un antes y un después en nuestras vidas. Yo rompí a llorar por todo lo que había ofendido a Dios a lo largo de mi vida, con absoluta indiferencia. Desde entonces empezamos a rezar el Santo Rosario todos los días. Yo le hice la solemne promesa a la Santísima Virgen de rezarlo, y con la confianza depositada en el Señor nos fuimos a vivir como hermanos. Teníamos hijos en común, y rezando con fe todos los días. Y 9 meses exactamente después de ese 5 de agosto, lo ha dicho Paloma, el 5 de mayo de 2010, me comunicaron la nulidad de mi matrimonio. Después de 9 años. 9 años se dice pronto. Gracias a la infinita misericordia del Señor, no arrojé la toalla y estuve tentado muchas veces, como os decía, de hacerlo. A partir de ahí cambió nuestra vida y nos dimos cuenta, valoramos el tesoro sacramental de nuestro matrimonio. Desde entonces nos dedicamos a dar a conocer al Padre Pío por todos los rincones de España, a través, insisto, de su libro, que no es mío, es un instrumento para acercarnos al Señor y a dar testimonio de Cristo. Y puedo decir que ese 5 de agosto de 2009, festividad, repito, de la Virgen de las Nieves, luego fuimos a Roma a dar las gracias en Santa María la Mayor, volví a nacer.
volví a nacer a la gracia de Dios. Hay un antes y un después en mi vida, desde que rompió en ella el Padre Pío gracias a la infinita misericordia del Señor, que me hizo ver no solo que yo me iba a condenar, sino que me iba a llevar por delante a todas las personas que de alguna manera dependían de mí, o a todas aquellas personas a las que podía hablar de Dios. Esto que os estoy diciendo aquí, lo digo en un plató de televisión. Estoy enamorado de Cristo. Lo digo en una emisora de radio y donde haga falta, es decir, no busco escenarios favorables, ¿no? Sino que doy testimonio porque Cristo cambió mi vida por su infinita misericordia. Me hizo ver que me iba derecho al infierno si seguía como estaba, y sobre todo que me iba a llevar por delante a todas las personas que de alguna manera dependían de que yo les hablase de Él. Y a partir de entonces, repito, hay un antes y un después en mi vida, soy inmensamente feliz en medio del sufrimiento, y si no, que se lo digan al Padre Pío, que estuvo crucificado de amor con mayúsculas, de amor a Dios y de amor de Dios. 50 años con los estigmas del Señor. Y es la gran enseñanza del Padre Pío. Es posible, aunque humanamente sea una contradicción, ¿verdad? Es posible ser feliz en medio del sufrimiento. Y bueno, quiero dar las gracias pues, a todas las personas que han hecho posible, ¿no?, que estemos hoy aquí para dar, Paloma y yo, nuestro testimonio de conversión por la infinita misericordia del Señor, y para deciros que solo es posible ser feliz estando con Cristo, y que no hay término medio. En esta sociedad de hoy, o estás con Dios o estás con el demonio. No hay término medio. Y yo aposté por Dios completamente. Ese día le dije: Señor, te doy lo único que te puedo ofrecer, que es mi libertad. Haz con mi vida lo que tú quieras, que siempre será lo mejor para mí. Y eso es lo importante. Cuando hay una conversión, que la conversión es de todos los días, insisto, la perseverancia es la madre del cordero, pero con el Señor podemos, pues es cuando uno realmente es feliz y sobre todo hace feliz a los demás. Y pasa de ser, como en mi caso, un egocéntrico, a entregarte a los que tienes alrededor. Y cada vez que ofendes al Señor, te hincas de rodillas en el confesionario y le pides perdón. Y vuelta a empezar. Y eso es lo que os puedo decir, ¿no? Animaros a que sigáis, valga la redundancia, siguiendo a Cristo. Con Cristo, solo con Cristo, se puede ser feliz. Aquí y allí, pero aquí también. Y nada, deciros que muchas gracias a todos y paso la palabra.